Porque tenemos dos glorias nosotros, que es la de Dios, que es la que nosotros nos gozamos, lo que nosotros la podemos ver. Y está la gloria del diablo. Porque Satanás le dijo al Señor: todo esto es mío. Es mi gloria esta. ¿No le dijo así al Señor? Si tú te postras delante de mí, yo te la doy toda. Por eso Jesús la rechazó. Y él, predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, trayendo a la memoria de los hombres el Evangelio, las enseñanzas nuevas que él traía, le dijo a sus discípulos, días antes de partir, hablando con ellos, él les dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ese es el camino. El camino que nos marca o nos marcó que tenemos que caminar. En los pasos que nosotros tenemos que seguir. Las obras que Cristo hizo, porque ese es el único camino. Tú no puedes ir porque no existe otro camino para poder llegar al Padre, para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eres el único pontífice. ¿Sabe qué quiere decir la palabra pontífice? El único que puede entrar a la presencia de Dios. Es el único puente. Ese puente que nos lleva a lo más alto. En Proverbios, en el capítulo 15, creo que dice, no me recuerdo bien la cita, pero estaba leyendo el otro día y decía: Jehová les enseñó dos caminos. Le dijo: es el camino a la vida y el camino al Seol. ¿Cuál escoges? ¿Cuál elige? Le dijo. Le decía al pueblo de Israel. Así como a nosotros nos dijo en muchas oportunidades. Alabado sea Jesucristo. En Juan capítulo 14, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es uno de los temas que estoy hablando cada noche a través de la radio. Y digo, bueno, empecé hace 15 días, 20 días, leyendo un pasaje bíblico. Y el Espíritu Santo me va llevando. Y en el día de anoche, cuando estoy en la radio, estoy solo. Ahí solo, en ese lugarcito que tenemos. Y yo antes de comenzar siempre le pido al Espíritu Santo que Él esté conmigo y que Él me enseñe. ¿Cuánto les piden al Espíritu de Dios que le enseñe? ¿No? Y cada palabra que yo vaya a decir, que Él me la enseñe. Y anoche estaba el Señor y digo: Señor, enséñame. Porque yo tengo un versículo, pero no tengo la palabra.
no la tengo, Señor. Y cuando el Señor me da la palabra, es como que me la da en visión. Y anoche me llevaba a hablar del camino del Antiguo Testamento. El camino de 40 días que se convirtió en 40 años. Y yo podía como verlo en mi mente, ver ese pueblo salir de Egipto temeroso, porque iban con miedo, salían con miedo, con temor, con terror, e iban huyendo. Y se encuentran con un río delante, ¿no? Y detrás de ellos venía el ejército de Faraón nuevamente. Y hacia los costados estaban las montañas, así que no tenían escapatoria. Pero Dios me llevaba cuando el pueblo ya pasó del otro lado y que iban caminando. Y en el caminar le iba haciendo falta cosas. Le iban faltando cosas que ya se le habían como terminado. Primeramente empezaron a protestar por el pan. Tenemos ganas de comer pan. Y el Espíritu me enseñaba, ¿no? Cómo se amontonaban delante de Moisés. Y como que alegaban contra él. Discutían, protestaban, hasta querían atacarlo, porque les hacía falta pan, querían pan. Y Moisés le dijo, bueno, no tengo pan, pero voy a hablar con el Señor, yo voy a hablar con Dios. Y se presenta delante de Dios y le pide, el pueblo quería pan. Y Dios le dijo, bueno, dile al pueblo que mañana, a la mañana, muy de temprano, se levante cada uno con un tazón a recoger lo que va a haber afuera. Entonces se levanta el pueblo y toma el pan, o mejor dicho, el maná, que era el pan que ellos iban a comer. Y así sucesivamente. Entonces el Espíritu me llevaba, y cuando tenían necesidades iban y peleaban con Moisés, discutían, le reclamaban y le reprochaban por qué los había sacado, a dónde ellos estaban, que donde ellos estaban había pan, había alimento, tenían vestimenta, tenían todo. Protestaban, se volvían contra su líder, que los guiaba. En vez, me decía el Espíritu Santo, en vez de ir a Moisés y decirle, Moisés, tenemos necesidad de pan, ¿por qué no clamas a Dios que nos envíe pan? Tenemos ganas de comer carne. Moisés, ¿por qué no vas y le pides al Señor que nos envíe carne? Pero mejor era, me decía el Espíritu Santo, le dice, mejor era que recordar lo que habían dejado atrás y no mirar hacia adelante. Y a veces me hacía recordar, ¿no es cierto?, recién cuando cantábamos, quiero ver tu gloria. Y ese pueblo que caminaba en el medio del desierto, la gloria de Dios estaba con ellos. Pero el pueblo enceguecido por lo que había dejado atrás, por el corazón duro, por el corazón contencioso, con el corazón sin fe, miraban de sus necesidades, pero no veían la gloria de Dios.
¿Y dónde estaba la gloria de Dios? Supuestamente dice la palabra que de día la gloria de Dios, ¿dónde estaba? En la columna de humo. Ahí estaba la gloria de Dios, que los cubría del sol, del calor. Y de noche en la columna de fuego. La gloria de Dios iba con ellos, estaba con ellos, pero ellos no lo veían. Ellos veían su problema, su necesidad. Y se habían olvidado o no tomaron la palabra de Dios que le dijo que Él los guiaba a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Eso me hacía ver el Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, pero ellos iban camino a la promesa que Dios le había hecho. Veían la gloria de Dios, veían la presencia de Dios. Ellos veían literalmente cada mañana el recoger el maná. Ellos se levantaban e iban atrás del campamento, y detrás de ellos, cuando caminaban, venía una roca. Y de esa roca fluía el agua. Estoy seguro que muchos fueron a buscar agua de esa roca. Y no miraban lo que ocurría en ese momento. Porque iban tomando algo como decir, nosotros vamos ahora y abrimos una canilla y lo único que vemos es la canilla. Y el agua viene por unas cañerías, pero no son visibles. Pero en aquel tiempo, cuando necesitaron agua, Dios mandó a golpear la roca, Moisés golpeó la roca y de la roca fluía el agua. Y la piedra le seguía. Eso lo dice la palabra, no lo estoy inventando. Pero el pueblo veía la mano de Dios y se volvía contra Dios. Se volvían. No querían que Dios, no creían en lo que ellos veían, no creían. Y así le pasaban a los discípulos. Así le pasó también a los discípulos. Cuando Jesús le habla aquí a sus discípulos, les dice, en tanto yo me voy, y donde yo me voy, el camino que yo tomo, voy al Padre. Y uno de sus discípulos dice, Señor, pero muéstranos el camino, donde tú vas. Y otro salta y le dice, bueno, pero yo voy al Padre. Entonces Jesús le dice, yo voy al Padre, porque el Padre me envió, ahora yo vuelvo al Padre, porque mi Padre me ama, y como Él me ama, yo voy a venir a ustedes. Entonces le hace todo lo que nosotros sabemos. Lea el capítulo 14 de Juan. Y otro le dice, Señor, muéstranos al Padre, que con eso es suficiente. Y le dice, Felipe, ¿cómo? Tanto tiempo que estuve contigo y no viste al Padre. ¿No viste al Padre? El Padre está en mí y yo estoy en vosotros. Digamos que la gloria de Dios en medio de su discípulo estaba. Vieron los milagros como el pueblo de Israel en la antigüedad vieron los milagros. Los discípulos vieron también los milagros. Y más aún, dice la palabra que los discípulos vieron milagros que los grandes profetas hubiesen querido ver.
El pueblo de Israel iba caminando con Dios. Los discípulos iban caminando con Jesucristo. Pero nosotros, ¿con quién vamos caminando? Nos gustaría ver, yo por ahí digo, bueno, qué lindo hubiese sido estar ahí cuando el pueblo de Israel iba caminando y ver la columna de humo ahí que cubría el sol y que nos guardaba y nos protegía. O de noche esa llamarada, esa llamarada tan grande que infundía calor para todos los que estaban ahí. Y a la mañana temprano levantarse y ir afuera con el tazón y recoger el maná para desayunar. Ir a la piedra a recoger el agua para calentar agua y tomar mate. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánto le hubiese gustado estar ahí? ¿A ninguno? Caminaban cuando, dice que ellos empezaban a caminar cuando del tabernáculo se levantaba la llama, si era de día, se levantaba, se elevaba y ahí se armaba. Había que armar campamento, que había que seguir viaje. Y cuando esa columna se paraba, venían los sacerdotes y a armar el campamento. Y las tribus a su alrededor. Y se paraba, la presencia de Dios se paraba en el tabernáculo, en la puerta del tabernáculo y hablaba con Moisés. Y muchas veces el pueblo lo escuchaba y se espantaba cuando hablaba Dios con Moisés. Lo mismo dijeron los discípulos. Señor, muéstranos el Padre porque ya con eso es suficiente, ya creemos que tú eres el Hijo de Dios. Muéstranos el Padre. Y Jesús le dijo, pero ¿cómo? ¿No vieron al Padre? Entonces ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Pero en ese camino que Cristo marcó es donde nosotros vamos despojándonos del viejo hombre para que nazca el nuevo hombre. Porque en el camino que iba a la tierra prometida, 40 años, y por la desobediencia, la dureza de su corazón, por querer volverse contra los preceptos de Dios, todos esos que querían atacar a Moisés, que se quejaban, todos se quedaron en el desierto. Ninguno entró. ¿Cuál entraron? Los que fueron naciendo en ese camino. La nueva generación que nació en el camino del desierto. Donde esos niños, después adolescentes, jóvenes, gente adulta, hasta algunos tenían 40 años. Pero esos niños no vieron la idolatría, no vieron la hechicería, no vieron todo eso. Veían un pueblo que iba de camino a la tierra prometida. Esos niños vieron la gloria de Dios porque iban con ellos. Vio que los niños ven todo lo que nosotros a veces no vemos. Eran las nuevas criaturas. Era la nueva criatura porque los viejos costumbres, las viejas cosas habían quedado atrás. Murieron en el camino. Nosotros tomamos el camino, el nuevo camino marcado por Jesucristo, el camino que marcó Él con el sacrificio que abrió las puertas de la cárcel de la muerte. Porque Jesucristo, yo veía, ¿no?
y hablaba yo, decía, cuando vino la muerte a querer retenerlo a Jesucristo. La muerte venía y agarraba al que moría, ¡fuck!, a la cárcel. ¡Tum! ¿Por qué? Porque tenía un decreto, porque era un pecador ese. Pero la sorpresa fue cuando quiso meter a Jesucristo en la cárcel. Cuando quiso tener dominio sobre Jesucristo. Yo me hacía una película, ¿vio? Diciéndolo, pasá vos porque mataste a dos, pasá vos porque robaste, pasá vos porque adulteraste y peleaste y hiciste esto, hiciste aquello. La muerte fue a la cárcel espiritual para siempre. Como si hubiese sido el juez, la muerte. Pero cuando llegó Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Qué habrá hecho la muerte? Que no tenía nada para acusarlo. No tenía nada. Y por decreto de Dios, por decreto que lo puso sobre Adán y Eva, cuando le dijo el día que coman de ese árbol, ustedes van a morir. Y comieron del árbol, el decreto de Dios fue, ahí nació la muerte y tomó a Eva, a Adán y a Eva. La desobediencia abrió la puerta a la cárcel. Un solo mandamiento, un solo pecado, desobedecer. Pero abrió la gran puerta y pasaron todos, pasamos todos por allí. Y la muerte contenta porque iba pilando. Pero cuando llegó Jesucristo, ¿qué le dijo la muerte a Jesucristo? Se habrá parado delante del Señor y dice, a ver, y no hay palabra, no hay acusación, no tenía pecado. Y por decreto de Dios, el que no pecaba, no moría. El que pecaba, moría. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se paró delante de la muerte y le dijo, dame las llaves, porque perdiste. A mí no me puedes encarcelar porque tú no tienes potestad sobre mí. Porque el decreto de mi Padre no viene para mí. Y le arrebató la llave. Le arrebató la llave. Por eso dice la palabra, ¿quién tiene la llave? Jesucristo. Porque se la arrebató a la muerte. Y él abrió la puerta de la cárcel y fue. Y ahí les dijo, hay dos caminos. ¿Cuál quieren elegir ustedes? ¿El de la vida o seguir en la muerte? Si ustedes siguen esto, hay un decreto, hay una enseñanza, hay un estatuto de mi Padre. Porque así no pueden entrar. Yo voy a interceder delante del Padre. Mi sangre los va a cubrir. Porque mi sangre los va a limpiar. Los va a lavar, los va a hacer una nueva criatura. Usted está encubierto, usted tiene una cobertura. Pero debajo de esa cobertura usted va caminando y se tiene que ir despojando. ¿Despojando de qué? De los deseos de la carne. Gálatas 5 habla de los deseos de la carne, los frutos de la carne, la concupiscencia de la carne.
eso que está dentro nuestro, que no lo puso Dios, sino que lo sembró Satanás, y viene de generación en generación. Porque muchas veces no queremos largar el pecado. Y el Señor dice, bueno, si no lo quieres largar, no los dejes. Pero no puedes entrar. Porque el volvernos a Dios es, digamos, por culpa de Adán, fuimos echados del huerto de Edén, salió el plan de Dios, se fue el plan de Dios, el deseo de Dios, se fue, pero volvió para poder entrar, para volver a entrar. ¿A dónde? Al reino de Dios, donde Dios caminaba con Adán y Eva, donde hablaban, caminaban, conversaban, donde se mostraban. Fueron echados, destituidos, pero ahora podemos tener el camino. Hubo un camino que Dios le marcó, lo puso sobre la faz de la tierra, dijo, ustedes al huerto de acá, no, váyanse por allá. Y se fueron, los echó, los sacó. Hicieron su camino según su concupiscencia, según su deseo, y fueron pasando de hijos a hijos, generación tras generación. Porque eso nos enseña la palabra. Y nos íbamos ensuciando. Dios dijo, el hombre, en el corazón del hombre, nada más que maquina el mal y el mal. Pero Cristo cuando marca el camino, dice, bueno, en este camino tú tienes que ir despojándote de lo que tú tomaste. ¿Está la mentira en ti? Bueno, tú no puedes entrar si tienes mentira. Y Señor, pero no puedes entrar. Yo no lo puse en ti. Yo no lo puse. Tú lo tomaste. Tú tomaste la mentira, el adulterio, la fornicación, las borracheras, las disensiones, todo eso. Si nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versos 10 en adelante, que son los frutos de la carne. Ahora, usted me va a decir, bueno, tengo algunos, no todos, pastor. Bueno, yo no te digo que ¿cuál tienes? Porque está en la palabra de Dios y la palabra de Dios es algo individual. Es personal, vamos a decir. Lo tomo, lo dejo, lo examino o no lo examino. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Soy celoso? ¿Soy celosa? ¿Soy contencioso? ¿Soy contenciosa? Eso es un examen que no tenemos que hacer nosotros. ¿Le creo o no creo? Porque esa es la verdad. ¿Creo en la palabra o no creo en la palabra? ¿Cuántos de ustedes dudan en la palabra? Yo dudé por mucho tiempo de muchas cosas. Muchas veces dudé de la palabra. ¿Y sabe quién me enseñaba la palabra? El Espíritu Santo. Me lo ordenaba. Si usted va al Espíritu Santo a pedirle que le enseñe, el Espíritu Santo le va a ordenar la palabra en su mente y en su corazón. Ordenar, ¿sabe lo que es ordenar? Ponerlo así, así y así. ¿Para qué? Para que usted lo entienda. Para que yo lo entienda. Porque mirándola a la palabra, sí, pero yo sé un poquito de mi esposa, pero no debe ser tan grave.
o yo celo a mi esposa. ¿Usted sabe el desastre que puede hacer un espíritu de celo en la vida de una persona? ¿Cómo puede destruir? Y no solamente el hogar, sino por celos se destruyen muchas cosas. Si me pusiera a enumerar, ¿no es cierto?, ¿qué espíritu del espíritu trae el espíritu de celo con él? ¿Hay algún celoso o celosa? ¿O hubo algún celoso o alguna celosa? ¿Usted sabe que el espíritu de celo destruye? Destruye terriblemente. Hasta destruye ministerio. Destruye ministerio. Divide iglesias. Divide el cuerpo de Cristo. El celo. Porque con el celo empieza la habladuría. Y de la habladuría, la contienda. La contienda, diserciones. Yo no le voy a hacer caso porque la palabra dice así. La palabra me parece. No, yo la palabra, mire. Hay iglesia, hermano, por no buscar a Dios y pedirle a Dios, basando eso en su propia sabiduría, tomaron de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, tomaron una maldición, y la pusieron en la iglesia como estatuto. ¿Entiende? La pusieron en la iglesia como estatuto. Una maldición que Dios puso sobre las mujeres y sobre los varones en Israel por la desobediencia y por no buscarlo a Él. Porque el pueblo de Israel, las mujeres del pueblo eran las mujeres que estaban mejor vestidas, eran las hijas de Dios. Pero por la desobediencia Dios le dijo, van a cargar hediondez. Y no se van a pintar más, ni se van a cortar el cabello. No se van a depilar. Y Pero era una maldición. Por la desobediencia. Y yo estuve en esa religión. Y clamé a Dios y le pedí, Señor, esto, ¿cómo es? Porque esto es una maldición y tú cortaste las maldiciones. Tú aboliste todas las maldiciones, Señor. Por eso fuiste colgado en un madero. Porque el que era colgado en un madero, ¿qué es lo que era? Un maldito. Era un hombre maldito el que estaba colgado en un madero. Y Jesucristo en el madero fue colgado, pero dice, como Él resucitó, se llevó todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades. Las enfermedades vienen por maldición. Alabado sea Dios. Pero el Espíritu Santo te va mostrando. Entonces tú vas tomando y vas creciendo. Y vas caminando en el camino que Cristo marcó. Yo me pongo a mirar el camino del Señor. Digo, oh Señor, ahora sí que está fácil. ¿Es difícil el camino del Señor? Nadie se anima a decir, es difícil. Es difícil. ¿Es pesado? Es pesado.
si lo caminamos humanamente. Usted sabe que Jesucristo, para caminar ese camino, que fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero como hombre no lo hubiese logrado. Pero el Padre estaba en él. El Padre estaba en él. El Espíritu Santo estaba en él. Y cuando se fue, lo envió para que esté con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Entonces, si Jesucristo lo pasó, yo y usted lo vamos a pasar. Todos los días, dice la palabra, que vamos a tener guerra. Todos los días nosotros abrimos nuestros ojos y ya estamos en guerra. ¿Quién nos va a hacer la guerra? Satanás. Vamos a cerrar nuestros ojos y no terminó la guerra, porque tenemos que pedirle al Señor, Señor, guarda nuestro sueño. Si no viene Satanás y te agarra así. Nunca lo agarró el diablo acá, así. A nadie lo agarró. Y usted se quiere mover y es que pareciera que lo hubiesen enyesado todo a uno. Se quiere despertar y ¿qué hace? Tiene que pelear. Ya se asfixia. Porque no puede gritar, no se puede mover. ¿A cuánto le pasó? Una fuerza. Y usted siente que el que está al lado está roncando. Y por ahí, Espíritu Santo, y te reprendo, Satanás. Y nos tiramos al suelo, Señor, guárdame, cúbreme, Señor, dame fuerza. Y empezamos a llorar. Y dice, Señor, ¿me va a buscar o no me va a buscar? Porque estamos confiados, decimos, a mí Satanás no me puede tocar. No, no te puede tocar si alguien nos dice, tócalo. Tócalo. Cuidadito, no lo vas a querer mandármelo enseguida porque todavía no es el tiempo. Pero muchas veces, con el último gotita de oxígeno en el cerebro, en el pensamiento, se va. Porque es el amor de Dios que nos llama. Y el que no lo pasó, lo va a pasar. Porque estamos en guerra todos los días. Todo el día. Jesucristo estaba en guerra todos los días. Porque la palabra dice, siempre va a estar el adversario a las acechanzas. Pero es el camino que nosotros tenemos que seguir. Es el camino que nos lleva al Padre, es el camino que nos hace volver a la presencia del Padre, es el camino que nos lleva a la morada donde Cristo fue a preparar para nosotros. Ya está. Ya está marcado. Y cuando el adversario viene, ¿qué le tenemos que decir? ¿Qué le tiene que decir usted cuando el adversario viene? Hacete un lado en el nombre de Jesucristo, hacete un lado porque tengo que seguir caminando, porque con la autoridad que Cristo nos dio, Cristo nos dio una autoridad para ordenarle a Satanás que se vaya. No en el nombre del apóstol, porque si usted va en el nombre del apóstol, le va a decir Satanás, bueno, fíjate un poquito más con vos, total. Ahora, si nosotros vamos en nombre de Jesucristo, se tiene que ir, se tiene que hacer a un lado, no se tiene que hacer el burro. Ahora, porque muchas veces
Estamos con esa carga que ha puesto. Porque tenemos que aprender a pelear. Es el camino que nos lleva a la victoria. Es el camino que nos lleva al Padre. Y el diablo nos quiere desanimar en todo momento. En todo momento el enemigo nos quiere hacer retroceder. ¿Usted quiere aprender de la palabra? ¿Quiere ver hombres y mujeres que pelearon contra Dios? Perdón, contra Satanás. Léalo en la Biblia. Uno de los caminos que nosotros tenemos que ver por la desobediencia es el camino que caminó el pueblo de Israel. Usted va a ver todo lo que hizo el pueblo de Israel y todo lo que se volvieron contra Dios se murieron. Pero los nuevos, la creación nueva, esos heredaron y disfrutaron de la promesa de Dios. Disfrutaron de la promesa de Dios. ¿Cuál era? La tierra prometida, donde fluía leche y miel. La tierra prometida que tenemos nosotros. ¿Cuánto quiere entrar a la tierra prometida? Pero no está acá. Está en el reino de los cielos. Allí por donde entró Jesucristo. Usted no tenga miedo, usted va a cruzar el puente ese. Porque es el único camino y es el único puente. El pontífice que se intercede por nosotros delante del trono del Padre. Para que usted y yo seamos bendecidos. Porque ese es el camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad. Porque yo cumplí la palabra de mi Padre. Yo hice todo lo que ninguno otro hizo. Yo. Y yo soy la vida. Yo soy la vida, dijo Jesucristo. Por eso tenemos que caminar en el camino de Cristo. Pero usted no me diga amén a mí. Yo sé que usted cree. Pero no me acuerdo cuál discípulo le dijo, en este momento se me fue de la mente, le dijo, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Cada día aumenta mi fe. Y así tenemos que hablar con el Señor. Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Uno solo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va aumentando. Y el que no tiene fe, ¿qué va a tener que hacer? ¿Irse del camino del Señor? No, hermano. Pídale al Espíritu Santo fe. A Él. Fe. Fe por el oír la palabra. Fe por el Espíritu Santo. Fe esperando lo que tenemos por delante con la visión de que ya está. Gloria a Dios. Ponte sobre tus pies y toma esta reflexión. Mira el camino. Yo el otro día decía, Dios nos ha puesto en el camino y yo le decía, no sé quién me escuchaba, pero yo sé que alguien me escucha y le decía, nosotros somos como una cebolla. Mientras vamos caminando en el camino del Señor, cada día tenemos que sacar un pellejito. Un pellejito. ¿Nos va a hacer llorar? Sí, pero la vamos quitando. ¿Vio que al final cómo es la cebolla cuando es chiquitita? Es blanca. Y nosotros tenemos que despellejarnos del pecado cada día. Porque la gloria de Dios se tiene que manifestar sobre nosotros.
en toda hora y en todo momento. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo divino, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias por la palabra, Señor. Gracias porque tú obras en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque tú nos amas y tú traes a través de tu palabra la reflexión para que pensemos, Señor, porque tú mandas, Señor, que de día y de noche tenemos que meditar en tu palabra, en tus mandamientos, en tus preceptos, Señor. Clamar a ti y preguntarte a ti de qué manera estamos caminando, Señor, para que el Padre nos enseñe de lo que nos tenemos que seguir quitando de nuestras vidas. Gracias te damos, poderoso Espíritu de Dios, por tu amor y tu misericordia y por la ministración. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.